cuando leemos la palabra encontramos que hay dos hechos tremendos en la historia de la humanidad por encima de otros, por encima de cualquier otro. Uno de ellos es bueno, positivo, y el otro de ellos es malo, es negativo. El positivo es indudablemente que el momento que Jesucristo vino y murió por nosotros. El negativo es precisamente el momento en el que nuestros antepasados, Adán, Eva, cayeron en pecado. En el momento en el que ellos caen en pecado hay un cambio muy radical que trata de configurarlo la Biblia, la palabra de Dios con la palabra, y trata de explicárnoslo, de decirnos cómo es, cómo fue, qué ocurrió, ¿no? Sabemos que cayeron en pecado. Dios les había dicho que no hicieran algo y lo hicieron. Bien. Pero hoy nos vamos a centrar, creo que alguna vez ya he hablado sobre este tema, nos vamos a centrar en 4 preguntas que hace Dios en ese triste momento en el que han caído en el pecado Adán y Eva. Una de ellas ya la encontramos aquí, en Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 9. Como sabemos en la historia, parece ser que Dios se paseaba por el huerto muy a menudo y lo hacía también con Adán y Eva. Y llegó un día en el cual ese trágico día, en el que Dios aparece, pero ni Adán ni Eva aparecen, ¿no? ¿Y dónde estaban Adán y Eva? Pues estaban escondidos, ¿no? Y entonces el Señor le hace, la primera pregunta que hace es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Sabemos que la pregunta no está referida a dónde estaba físicamente Adán y Eva, porque Dios sabía perfectamente el lugar donde estaban, fuera cual fuera, escondidos, ¿sí o no? La pregunta es una pregunta espiritual. ¿Por qué? Porque Dios les había puesto en una posición, no solo física, sino sobre todo espiritual. Y esa posición espiritual es la que, al perderla, hizo que se escondieran. Fijaos que lo que dice es, después dice en el verso, dice, y él respondió, no está aquí, y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve ¿qué? Miedo. Miedo de Dios. ¿Cuánto se tiene miedo de Dios? Cuando uno no está en su voluntad. Por eso el mundo tiene miedo de Dios. El cristiano tiene temor de Dios, y aquí está la gran diferencia. No es lo mismo el temor de Dios que el miedo a Dios. Esta gran diferencia la notamos
en la vida en general, y también debe ser una especie de prueba para nosotros, porque cuando hay miedo en nuestra vida, algo ocurre. Nos hemos distanciado de Dios, nos hemos distanciado de sus promesas, nos hemos distanciado de su fe, de lo que deberíamos creer, porque cuando no creemos la palabra de Dios, podríamos decir que esto es lo que le ocurrió al apóstol Pedro. En las mismas circunstancias, un cambio radical. ¿Os acordáis? La barca, la tormenta, Pedro ilusionado, Pedro con fe, Pedro lleno de entusiasmo porque había visto al Señor, y en ese entusiasmo y en esa llenura de fe le dice: Señor, manda que vaya a ti. En una tormenta, y no precisamente en tierra, sino en el agua, porque el Señor estaba en el agua. Pero en ese momento el entusiasmo, la fe que tenía Pedro le hacía comprender que Dios era capaz de que él pudiera, como hizo, caminar sobre las aguas y llegar a Jesús, ¿no? Y de pronto se produce el miedo, aparece el miedo. Y entonces, ¿qué le ocurre a Pedro cuando aparece el miedo? Pues que se hunde y que pide socorro, porque los dos momentos son muy cercanos, pero muy diferentes. ¿Y qué es lo que cambia? Jesús era el mismo, la barca era la misma, la tormenta era la misma, las olas eran las mismas. ¿Quién había cambiado? ¿Qué había cambiado? Había cambiado el apóstol Pedro, había cambiado Pedro a la hora de mirar, la hora de creer, la hora de entender que Dios estaba por encima de eso y que realmente él no es que bajara de la barca y se hundiera, sino que él pudo caminar algunos pasos, ¿no? Hasta que... Y esto pasa en nuestra vida. En nuestra vida tenemos eso, tenemos esa dicotomía entre nuestros impulsos de fe y nuestros hundimientos, ¿no? ¿Y dónde está la diferencia? Donde ponemos la mirada. En el caso de Pedro, cuando puso la mirada, dejó de pensar en el Señor, dejó de mirar a Él, al verbo, a la palabra, y puso su mirada en las circunstancias, inmediatamente lo que ocurrió es que empezó a hundirse. Por eso es tan importante que nosotros, en cualquier circunstancia, acudamos a la palabra de Dios. Y no solo cuando estamos en circunstancias peligrosas, sino siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va atesorando y va formando en nosotros ese habitáculo que es el altar mayor, donde el lugar santísimo, donde Dios mora y donde Dios nos impulsa a tener una fe que sobrepasa y que sobrepasa por encima de las olas de este mundo, las cuales algunas veces son bastante fuertes. ¿Es así o no? Así que le pregunta el Señor le hace esa pregunta: ¿dónde estás tú? Has perdido tu posición. Yo te puse en una posición espiritual, y te has ido de esa posición y ya no te encuentro. No está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual. Porque cuando nos movemos de la posición espiritual a la que Dios nos ha llamado, el Señor no nos encuentra. Por eso la pregunta de hoy también va dirigida a nosotros. ¿Dónde estás tú? Y tenemos que hacerla personal.
¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estamos espiritualmente? ¿Dónde estamos? Es una necesidad constante el revisar cuál es nuestra posición, dónde es que nos encontramos, si es el lugar donde Dios quiere que esté. Y fijaos que me atrevo a decir que el miedo, no el miedo al COVID, sino el miedo en sí, puede ser una de las pistas en las que el Señor ha puesto para percibirnos de que no estamos donde debiéramos de estar. Digo solo el miedo, que no es lo único, ¿no? Así que la primera pregunta que le hace el Señor es: ¿dónde estás tú? Y él dice: oí tu voz. Fijaos bien, la palabra de Dios nos dice, y Jesús lo revela así, que los suyos, los que le conocen, dice que reconocen su voz. ¿Y qué hacen después de reconocer la voz? Le siguen. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que oye la voz y teme. Lo que antes era alegría, gozo, quizás el raciocinio de Adán estaba en lo que le había dicho un poquito antes a Adán y Eva. El Señor le dijo: ciertamente si coméis de este árbol, ¿cuál sería la consecuencia? Moriréis. Entonces él estaba, como nos ocurre a nosotros, escondiéndose del castigo. Y aquí debemos de hacer un énfasis importante, hermanos, porque yo creo que los cristianos evangélicos hemos cometido el error de exagerar la gracia de Dios y creer que la gracia de Dios no tiene contrapartida, como si nosotros no tuviéramos que hacer nada, que siempre la gracia de Dios está como una sirvienta limpiando nuestros desastres. Pero esta no es la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, sino que Dios nos llama a santidad. Es decir, nos llama a ejercer también una forma de vida de obediencia a Dios. Es decir, la gracia no nos permite comer de cualquier árbol. No nos permite comer del árbol prohibido. El árbol prohibido siempre representará todo aquello que Dios ha dicho: de él no comeréis, no lo hagas, no vayas, no sigas, no pienses. Eso es lo que representa realmente este árbol, ahora y siempre para nosotros. Entonces le dice: oí tu voz y estaba desnudo. Antes estaban desnudos y no se ve, pero en realidad, volvemos otra vez, no se trata de la desnudez física, es la desnudez física, pero sobre todo la espiritual. Es la espiritual, ya no tiene la cobertura de Dios, cobertura de Dios. La cobertura de Dios es imprescindible en este mundo, es imprescindible. Pablo, en alguna ocasión, a algunos que optaban por desobedecer, dice que los había entregado a Satanás. Es decir, que estos habían dejado de tener la cobertura de Dios y estaban a merced del diablo, totalmente. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, perdemos la cobertura de Dios y estamos bajo la posible influencia y todo lo demás más fuerte, si cabe, del diablo.
Por eso el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque el gimnasio a donde tenemos que ir es el Señor. Ahí es donde se fortalece nuestra fe espiritual. En el mundo no se fortalece nuestra... El mundo puede tener cosas que sean de ocio lícitas, pero nunca aumentan nuestra fe como lo hace el Señor. Segunda cosa. Hay mucho más que decir aquí, pero vamos a recorrerlo para usar el tiempo de lo que es un culto, ¿no? En segundo lugar, la pregunta segunda es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Yo no he sido. El Señor no le enseñó eso. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y la gran realidad es que Dios jamás será el que nos muestre esa, o sea, nos desampare, como estaba diciendo antes de la cobertura. Es decir, ¿quién te ha enseñado a estar desamparado? Cuando uno está desamparado es cuando no está amparado. Es decir, si uno está, si fuera está lloviendo y yo estoy en un sitio cubierto, la lluvia para mí no tiene sentido. Ahora, cuando salgo, entonces es cuando me doy cuenta de que no estoy en cobertura, que no estoy cubierto. ¿Por qué? Porque la lluvia me lo indica. Así que lo que está indicando es que le está diciendo, ¿no te das cuenta de que eso está manifestando un desorden? Algo que es lo que estábamos diciendo con respecto a la desnudez. Es decir, está indicando de que te falta algo que antes tú tenías. La inocencia, ¿no? Así es como la llamamos en el sentido físico, pero es que el sentido físico y el espiritual van muy unidos, ¿no? Porque cuando dice que si comiéramos del árbol ese, moriréis, no solo está hablando de la muerte física, está hablando también de la muerte espiritual, especialmente de la espiritual. Por lo cual, ambas están entretejidas en este momento en el cual Adán y Eva no estaban como nosotros ya conscientes de que nacemos y nacemos ya en esa particularidad que es el pecado, sino que ellos estaban en una condición muy diferente, condición espiritual, que es lo que se asemeja ahora a nuestra condición en la cual Cristo nos ha hecho ¿qué? Nacer de nuevo. Condición que no teníamos antes y que solo era cubierta por medio de sacrificio de animales, que comienza precisamente aquí en el huerto de Edén, cuando el Señor les cubre con unas pieles. Después, porque lógicamente para obtener esas pieles hubo que matar a algún animal, lo que representaría ese cordero que muere por nosotros y que cubre todas nuestras necesidades descubiertas por el pecado delante de Dios. Dice la palabra de Dios que delante de Dios no se justificará ningún ser humano, ¿no? Es decir, nadie va a poder taparse delante de Dios. Todo quedará a merced de la vista de Dios. Entonces la pregunta es, creo que me he ido 3, a ver, 2 sería este, 8 este, así que estábamos en el 9, ¿no? ¿Dónde estás tú? Tuve miedo, y en el 10 dice yo respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Perdió la posición,
perdió la condición, se convirtió en alguien que no podría cubrirse delante de Dios, no podía estar en tranquilidad delante de Dios, estaba incómodo delante de Dios. La desnudez en una persona que no ha perdido la vergüenza siempre representa esa timidez, es decir, ese deseo de cubrirse cuando es descubierto uno en esa condición, ¿no? Entonces la desnudez espiritual es que cuando uno va a Dios, entonces necesita cubrirse de alguna manera esa desnudez. ¿Cuáles son las marcas de esa desnudez? ¿Cuáles son las vergüenzas de esa desnudez? Todo lo que representa el pecado. Lo que representa el pecado es lo que podría representar a los órganos físicos avergonzantes en nuestra vida. Esto es lo que sería la representación. Le pregunta otra pregunta, seguida. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Has comido? Vamos a ver, fijaos que parece hasta divertido si no fuera por lo trágico del momento, ¿no? Divertido porque Dios sabe todo esto. Pero lo que necesita, y siempre tenemos que tener en cuenta que Dios sabe todas las cosas, pero lo que necesitamos es saberlas nosotros. Nos hace partícipes a nosotros. ¿No? Sí, tú sabes, Señor, sí, pero ¿y tú? ¿Lo sabes? En este caso dice, has comido del árbol, date cuenta de lo que has hecho. Acuérdate cuál es el problema. Te pongo el dedo en la llaga. Por eso cuando Dios dice en los 10 mandamientos qué es lo que no se debe de hacer, lo que está haciendo es diciéndonos precisamente qué es lo que has incumplido para que te sientas desnudo. ¿Qué parte has incumplido? Dentro de lo que es la ley universal, la ley dictada por el Dios que es el yo soy, que es el antes y el después y el siempre, es aquel que lo creó todo, que está en todo, que lo es todo, por lo cual no podemos escapar de su presencia. Entonces las preguntas siguen siendo muy paralelas hoy en día, la de ¿dónde estás tú? ¿Quién nos enseñó que estábamos desnudos? Es decir, ¿qué es lo que nos enseña? Y podemos dar gracias a Dios que realmente estamos desnudos. Hermano, lo que nos enseña que estamos desnudos espiritualmente es la ley. La ley de Dios es la que nos lleva a Cristo. La ley de Dios es la que muestra esa desnudez que produce el pecado, porque al pecar nos quedamos desnudos delante de Dios. Fijaos que la palabra de Dios habla que cuando estamos en su presencia, cuando vayamos a su presencia, vamos a ir vestidos. ¿Y qué vestiduras vamos a llevar? Son vestiduras blancas. Son vestiduras blancas. Lo que representa es que delante de Dios vamos a ir vestidos con un tipo de vestidura que es la blancura, que representa la limpieza y la pureza. Así que cuando Dios nos pregunta, y lo hace constantemente, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Siempre tendremos la buena cosa, porque aquí ¿cómo diría yo? Lo que podríamos decir chapó, o sea, lo que está ocurriendo adecuado, es que Adán y Eva se dan cuenta de su condición. El problema de hoy en día es que hay mucha gente que no se dan cuenta de su condición, que no se dan cuenta de que están desnudos delante de Dios y tratan de esconderse. No existe Dios. Ese es el mantra. No existe Dios.
Esa es la obsesión. Quitar a Dios, eliminarlo. ¿Por qué? Porque es molesto. Es molesto. Porque nos ve desnudos. Porque sentimos vergüenza. Entonces, el que siente una verdadera vergüenza, y como esos que cuando sienten la vergüenza de Dios en el primer sermón de Pedro, en Pentecostés, dicen, ¿qué haremos? Ellos lo que están en ese momento, lo que están es diciendo realmente me veo desnudo, pero ¿qué me va a cubrir delante de Dios? Es judíos que estaban acostumbrados a cubrirse, entre comillas, con esa cobertura provisional que Dios había puesto en los sacrificios de animales, pero que convencidos por el Espíritu Santo, entonces se dan cuenta de que esa cobertura no es suficiente y que hay algo más. Y por eso se dice, varones hermanos, ¿qué haremos después de ese gran discurso del apóstol Pedro? Donde presenta a Jesucristo como el cordero que es llevado al altar y sacrificado, altar de la cruz. Entonces, ellos convencidos, los que fueron convencidos, los que fueron convencidos por el Espíritu Santo, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Así que la condición de descubrir nuestra vergüenza representa espiritualmente descubrir que estamos desnudos pero delante de Dios y que necesitamos cobertura, tanto los que no son creyentes como los que somos. Y recordar, hermanos, que la gracia es a veces demasiado manipulada por nosotros. O sea, estamos ya, no, Cristo ya murió por mí, ya lo ha hecho todo. Eso, en mi conciencia, lo que dice es libertad. No, perdón, libertinaje. Estoy libre, puedo hacer lo que quiera porque después ahí está el Señor cubriéndome otra vez mi desnudez. Por eso, ¿quién te enseñó? Estabas desnudo. Ojalá que no perdamos esa vergüenza que hoy en día se pierde, ¿no? Esa vergüenza. Yo me acuerdo que hace años estuve con mi esposa allá en Gran Canaria. Venía también mi suegra y mi cuñado, estábamos esperándolos allí. Y fue, bueno, era una tarde así buena, y dijimos, vamos a pasear, y nos fuimos a pasear, como siempre nos ha gustado, por la playa, andando, y de pronto yo miro para eso y digo, oye, aquellos no están en pelotas, o sea, perdona, desnudos. Y me dice, bueno, pues yo creo que sí. Bueno, y seguimos caminando porque yo no me lo creía, pero ya cuando estaba uno cerca, realmente debía ser una playa nudista. Os puedo asegurar que mi sentimiento de vergüenza era mío, yo iba vestido. Y yo me sentía avergonzado, no sabía dónde mirar. Dimos la vuelta y nos fuimos. En cambio, ellos no se sentían, en ningún momento ellos corrieron y dijeron, ¡ah, qué mal! No. ¿Por qué? Se habían acostumbrado. Eso es lo que ocurre cuando uno se acostumbra al pecado, una y otra vez. No hace caso a lo que Dios dice, no hace caso a esa pregunta, ¿quién te ha enseñado? Entonces el que nos enseña, que es la conciencia, que es la ley de Dios, escrita en nuestros corazones, es la que poco a poco va muriendo y va convirtiéndose en una naturalidad. El pecado se convierte en naturalidad, pero el hecho de que nosotros hagamos que el pecado sea convertido en naturalidad no quiere decir que se convierta en algo lícito ya.
sigue siendo ilícito o no. Sigue siendo ilícito. Y debemos dar gracias a Dios, que todavía la pregunta de Dios, ¿quién te ha enseñado que está desnudo?, está vigente y nos muestra a los creyentes eso que dice el apóstol Juan en su primera carta, que el que dice que no ha pecado es un mentiroso. El que dice que no tiene pecado miente. Ese es el peor resultado que puede haber en la vida de una persona, y es que se acostumbre tanto al pecado que al pecado le llame normalidad. Y esto ocurre, y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que el mismo pueblo de Dios cayó en este error. Llegó un momento en que ya llamaban a ciertas cosas que eran pecado, las llamaban como que no eran pecado. Por eso cuando el pueblo de Dios regresa del cautiverio, en uno de los regresos del cautiverio, con Esdras, con Nehemías, y se produce tal avivamiento que ojalá se repitiera muchas veces, donde el pueblo, donde es descubierta la ley, donde es leída a todo el pueblo, y donde el pueblo compungido al escuchar nuevamente la ley en toda su pureza y ser desnudado por ella, entonces se compunge, se empiezan a llorar desde el mayor hasta el más pequeño y quieren buscar una solución. Esta es la gran realidad. Las cosas de Dios son buenas. Lo que la gente no le molesta todo que sea ley de Dios. ¿Por qué? Porque los pone en desnudez. Y ojalá nosotros como cristianos nunca nos llegue esto. Y fijaos bien que el diablo tiene muchas formas de hacerlo. Es que a mí me han hecho daño en la iglesia. Por tanto, ya como que el desnudar, es decir, pecar, no está mal. Bueno, Dios va a juzgar a cada uno, pero cada uno debe preocuparse por sí mismo. ¿Es así o no? Yo tengo que cubrirme, me haga daño quien me haga, diga lo que diga, sean unos mentirosos los líderes religiosos, los pastores, los religiosos en general. Cuidado, hasta el Señor les dice en este caso, ¿no?, llegando a extremos, les dice a los de entonces: haced lo que os dicen y no hagáis lo que hacen. No les dice dejarlo, marcharos, iros corriendo. No, Él vino precisamente para decir: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Porque Él vino a establecer la verdadera ley y a vestir a los desnudos. Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses, es decir, ¿te estás dando cuenta de lo que has hecho? Tienes que reflexionar, no puedes esconderte, no puedes esconder el pecado, que este es uno de los grandes problemas de la iglesia, el escondite que tenemos en nuestras vidas a causa de la vergüenza de que puedan saberlo y nos condenen en la iglesia. Pero hermanos, recordemos, la iglesia puede apedrearnos, pero el Señor dirá: ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque a veces la iglesia es cierto que se convierte en lo mismo que aquellos escribas y saduceos, fariseos que a los demás los pasaban por el cedazo, no ellos mismos. Pero el Señor los avergonzó. El primero, ¿os acordáis? Con la señora esta, ¿no?, sorprendida del mismo acto de adulterio. Ahí estaban con la piedra en la mano para tirar, y el Señor, con esa gran sabiduría que Él tuvo, le dijo: bueno, pues nada, el primero, el que esté sin pecado, que empiece a tirar piedras.
la palabra de Dios nos dice que desde el más viejo hasta el más joven fueron saliendo, tirando las piedras y dejándolas, y debieron de hacer un buen montón. Desnudó sus almas. Aleluya, qué maravilloso. Y entonces la mujer le dijo, ni yo te condeno, pero no peques más. No abuses de la gracia de Dios. La última pregunta no es para Adán, es para Eva. Dice, verso 13, dice así, a ver si lo cazo, ahí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Bueno, obviamos aquí un poco el tema de la responsabilidad, no estamos hablando ahora de eso. Es decir, Adán, ¿qué es lo que has hecho? La mujer es la que me ha hecho. Eva, ¿qué es lo que has hecho? Era la serpiente. Vamos a obviar esto. Estamos centrándonos en lo que son las preguntas que el Señor hizo y que de alguna manera nos está haciendo constantemente a nosotros para nuestro bien, porque en realidad Él ya sabía todo lo que había ocurrido, pero lo que estaba haciendo es que participaran tanto Adán y Eva conscientemente, después de haber caído, en una forma de liberarse. Porque si ellos no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo y ponían manos en el asunto, no se podía hacer nada. No se puede ir echando las culpas a uno y a otro, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Esto es importante. Es decir, no podemos decir, si no he hecho nada, si todo el mundo lo hace, porque ahora hoy en día es así. Pero si es tan bueno, te bebes un litro de morapio y está buenísimo. Pero luego no hay que te tenga derecho, te vas, el morapio vino. Quiero decir que el pecado, como bien aprendió Moisés, y lo dice en la palabra de Dios, ahí donde están los testigos, él dice que en lugar de elegir seguir con los egipcios y en las delicias del pecado, el pecado está preparado de tal manera que es delicioso en su principio generalmente. ¿Por qué? Porque si quemara nadie lo haría. Entonces, sabiendo que el pecado no quema de pronto, sino a la larga, debemos de tener cuidado de sus efectos, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Hay que reconocerlo. No puedes decir que lo ha hecho otro, que tiene la culpa el otro, que no. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué es lo que has hecho? Confiesa lo que has hecho. Por eso es tan importante el arrepentimiento y la confesión delante de Dios en una práctica verdadera. Hermanos, no se trata de decirme una vez al año y ya está, no. Debe de ser algo continuo. Cada día debemos de ir delante de Dios y decir, Señor, en este día, ¿cómo han ido las cosas? Quizá nos pregunta el Señor, ¿qué has hecho en este día? ¿Qué has hecho? Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿he hecho lo que no debiera de hacer? Y esta es la contrapartida, es decir, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que tengo que hacer? Porque la palabra de Dios dice que cuando sé hacer lo que tengo que hacer y no lo hago, entonces peco. Cuando debo de hacer, es decir, cuando lo que se hace, pero no es solo en pecar, no, es porque ya estamos en la casa de Dios. Y en la casa de Dios, fijaos bien, que el Señor nos lo muestra con parábolas de muchas maneras. Muestra pecado, Caín mató a Abel, eso es una acción de pecado, ¿no? Pero Dios habla, por ejemplo, de dos hijos y le dice a uno de los hijos, oye, por favor, ve y haz esto y aquello de más allá. Y el otro dice, no me da la gana, no quiero. ¿Vale?
Al segundo hijo le dijo, oye, por favor, vas y haces esto. Sí, 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 voy. Pero va, sale por la puerta y no lo hace. Entonces, quiere decir que Dios se ocupa también en los hechos. Luego el primero es el que vuelve y dice, bueno, esto no es así. En la casa de Dios hay cosas que hacer. Imaginaos en una familia, a veces en las familias grandes sobre todo esto lo tienen muy asimilado. Familias donde ha habido muchos hijos, cada uno tiene una misión, desde el pequeño hasta el más grande. No pueden estar contemplando a unos y a otros, porque si no, no llegarían los padres. Entonces cada uno de ellos tiene una misión. Cada uno tendrá una misión de acuerdo a su capacidad, su tamaño. Un pequeñito pues hará cosas que sean de acuerdo a su edad. Y así sucesivamente en la escala. Cuando le dice la mamá al mayor, a la mayor de 18 años, al mayor o a la mayor le dice, por favor, córtame lo que sea. Le dice, ¿por qué no se lo dices al pequeño? Pues porque el pequeño no está preparado todavía para... Claro, es que ya a mí siempre me exigís. A veces es así en la casa de Dios. Dios exige. Y no podemos hacer como ese hijo que dice, sí, sí, lo voy a hacer, porque muchas veces, sí, sí, venimos al culto y no, voy a hacer todo lo que digas. Pero luego vamos y nos olvidamos. Así que has hecho lo que tenías que hacer. Estás haciendo lo que tienes que hacer dentro de la casa de Dios. Es porque, hermanos, no es solo en el cielo, es que es ahora en la tierra donde tenemos cosas que hacer. La iglesia hoy en día, debido a que la tierra es muy grande, está fragmentada en iglesias más pequeñas que conforman la iglesia de Dios. Y dentro de esa iglesia pequeña tenemos la responsabilidad, si estamos en ellas, de hacer lo que tenemos que hacer en la casa de Dios de acuerdo a nuestra capacidad. Porque jamás Dios nos pedirá. Acordaos lo que el otro día vimos, ¿no? Los talentos, el uno 5, el otro 2, el otro 1, y al uno le dice, lo he guardado, aquí lo tienes, lleno de tierra, pero aquí lo tienes. Entonces el Señor dice, ¿por qué no los has entregado a los bancarios? Es decir, que a veces nosotros no podemos hacer cosas, pero otros pueden hacerlas y nosotros podemos apoyar. Nosotros podemos apoyar a esos otros para que hagan lo que nosotros no podemos hacer. Y está así hecha la iglesia. Y así es cuando la iglesia ha funcionado, así ha ido, ¿no? Entonces la pregunta de la mujer es, ¿qué es lo que has hecho? Primero, reconocimiento, me he equivocado, he pecado contra ti, Señor. Sería lo correcto, ¿no? Pecado, he hecho lo correcto, he comido de lo que me dijiste que no comiera, me arrepiento de verdad, me arrepiento. Eso sería lo correcto. No he hecho lo que debía. Fijaos que era fácil lo que tenían que hacer. No tenían que hacer otra cosa que, negativa y evitar la negativa que era el comer del árbol. Era lo único. Y si en eso cayeron, fijaos ahora nosotros que tenemos un tío vivo de oportunidades para caer. ¿Cuánto más nosotros tenemos que ir delante de Dios? ¿Cuánto más? Gloria a su nombre. Así que, hermanos, ojo, la serpiente también se lleva lo suyo. Pero bueno, las 4 preguntas que quería llevar es hoy. O sea, la primera es, ¿dónde estás? ¿Quién te ha enseñado que estás desnudo? ¿Has comido de aquello que te dije que no debías de comer? Y a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué preguntas más buenas para hacer un análisis de nuestra propia vida, ¿no?
de vernos delante de Dios y de ir a Él con sinceridad y con honestidad y decirle: Señor, esto en mi vida no está funcionando, esto que tendría que haber hecho no lo he hecho, esto que tendría que haberlo hecho bien lo he hecho mal, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para no estar desnudos delante del Señor, para volvernos a pasear con Él, para volver a tener una comunión con Él. Porque lo más bello es esa comunión con Dios. No lo dice, pero yo estoy seguro que Adán y Eva echaron mucho de menos esos momentos de la presencia de Dios. Más que el propio paraíso, por muy bello y suficiente que fuera, yo creo, hermanos, siendo humanos que somos, que lo que realmente echarían de menos sería esa presencia de Dios. Pero ahora, hoy en día, a través de Cristo, Dios nos ha dado acceso a una presencia también. La presencia del mismo Dios, por medio del Espíritu Santo. Es un privilegio que tenemos. Pero la Biblia nos enseña también que al Espíritu Santo se le puede entristecer, que al Espíritu Santo se le puede apagar. Por eso debemos de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque de esa manera, en esa manera es que no es que no vayamos a pecar, sino que cuando pecamos, inmediatamente la solución vendrá a nuestra vida. Y eso se le llama santidad. Santidad no es llevar aquí una corola, no. La santidad es simplemente vivir dentro de las leyes universales en el universo de Dios. Esas leyes son para bien, igual que la ley de la gravedad es para bien conocerla y saber los problemas que trae por no temerla, así tiene que ser la ley de todo aquello que nos aparta de lo espiritual. Así que, hermanos, Dios nos ayude, Dios nos ayude. La tristeza es, yo supongo que cuando el Señor sacó a Adán y Eva de él, también él estuvo muy triste. Él estuvo muy triste, ¿verdad? Pero no tan triste como para entender que había fallado. Es una forma de humanizar a Dios, sino su tristeza estaba mirando a Jesucristo, ese momento en el cual Cristo iba a redimir, iba a hacer lo que Adán no pudo hacer, y ese nuevo Adán es el que nosotros tenemos a nuestra disposición para amarle y obedecerle. Pero las preguntas del Señor siguen vigentes. Puestos en pie. Te damos gracias, Señor, porque tú todo lo que haces es para nuestro bien. Y cuando haces esas preguntas, no son preguntas de maldad, sino al contrario, son preguntas por medio de las cuales radiografías nuestra vida. Y quieres que nosotros colaboremos en ellas. Tenemos que pensar, tenemos que ser seres que piensen, que pensemos, pero que pensemos con tu mente, con tu forma de pensar. No a la manera del mundo, sino con esa mente que nos has dado en ese nuevo nacimiento que es la mente de Cristo. Ayúdanos a ver las cosas, a analizarlas y a vivirlas con esa mente, la mente de Jesucristo. Entonces vamos a tener discernimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nada si tenemos que salir de la barca, que salgamos sin quitar la mirada de tus ojos, Señor. No ponerla en nuestro alrededor, en las grandes amenazas que tenemos. Esas amenazas nos darán miedo. En cambio, el mantener nuestros ojos fijos a los tuyos es lo que representa verdaderamente el temor de Dios.
Gloria a tu nombre, porque fuera de ti nada podemos hacer. Por eso nuestro temor es separarnos de ti. Nuestro temor de ti es que algo hagamos que nos separemos de ti, Señor. Porque sabemos que cuando estamos contigo no tenemos que temer. Nada más tener el temor de separarnos. Gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás. Ayúdanos, Señor, en la situación actual, en este siglo nuevo, este siglo humano, en este año de grandes pruebas para la humanidad. Necesitamos, Señor, el fortalecernos mucho en ti y en el poder de tu fuerza. Ayúdanos a no descuidarlo. Ayúdanos a estar conscientes de que dependemos de esto para sobrevivir en medio de este mundo. Porque sabemos que tú no nos vas a alejar de tu presencia. Que sea que estés activo o en silencio, estarás a nuestro lado. Y que además no estás sin trabajo, sino que estás activo, cuidando, protegiendo, guiando, perdonando, amando. Y tantos verbos. Yo creo que todos los verbos están en ti, Señor, porque tú eres el verbo, Señor. Aleluya. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo este momento. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. No otra cosa no nos va a servir. Queremos hacer tu voluntad. Y queremos aprender del Maestro que hizo su voluntad, tu voluntad, y es tu Hijo Jesucristo. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.